Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 27, donde la palabra de Dios dice: por la fe dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El ejemplo de la fe que ahora presenta nuestro autor, tomado de la vida de Moisés, ha implicado una dificultad histórica, pues se trata del episodio cuando Moisés dejó a Egipto, pero nosotros sabemos que hubo dos ocasiones en las cuales se dio este hecho. La primera ocasión fue cuando Moisés huyó luego de haber matado a un egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo. Esto está en Éxodo capítulo 2, desde el verso 14. Y la segunda ocasión ocurrió 40 años después, cuando Moisés regresa del desierto enviado por Dios para enfrentarse al faraón, y luego de muchos encuentros en los cuales el poder de Dios se manifestó, Moisés sale de Egipto para siempre con el pueblo del Señor. Muchos comentaristas bíblicos creen que el autor de Hebreos se refiere en este texto a la primera salida de Egipto, pero el inconveniente que otros comentaristas ven es que en esa ocasión Moisés huyó de Egipto porque tenía miedo. Literalmente así nos dice en Éxodo capítulo 2 desde el verso 14. Dice que entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Así que él huyó y se fue para tierra de Madián. Ahora, si Moisés tenía miedo, entonces no puede ser esta la ocasión mencionada por el autor de Hebreos, ya que él dice que por la fe Moisés no tuvo temor de la ira del rey. Moisés tuvo temor del faraón en la primera ocasión en la cual salió de Egipto, debido a que él quiso hacer a su propia manera lo que consideraba era su deber. Es decir, asesinó a un egipcio en venganza de sus hermanos, pero esta no era la manera en la cual Dios le utilizaría para ser el libertador, sino que con mano poderosa y divina serían librados de sus enemigos. Moisés sabía que Dios le había destinado para hacer una gran obra a favor del pueblo, pero a los 40 años de edad aún no estaba preparado ni había recibido las instrucciones de cómo Dios lo usaría para liberar al pueblo. No obstante, él se apresuró a cumplir el sueño de libertad y asesinó a un egipcio, pero su propio pueblo, el cual él pensaba que reconocería su liderazgo y le pondrían como su caudillo principal, le rechazó y no lo aceptó como un líder entre ellos. Cuando usted va allá a Hechos capítulo 6, versículo 23 al 29, donde se hace un recuento de esto, allí se nos dice que cuando Moisés vio que un egipcio, o más bien que un hebreo peleaba con otro hebreo, Moisés fue y quiso ponerlos en paz, y entonces el hebreo que golpeaba a su prójimo le dice: Moisés, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y entonces Moisés huyó. Bueno, aunque Moisés experimentó miedo en la primera ocasión en la cual él sale de Egipto, este no es el terror de quien huye despavorido de un enemigo o de un peligro, sino más bien el actuar sabio de quien no se arriesga innecesariamente, quien no arriesga innecesariamente su vida. Moisés había actuado precipitadamente al matar al egipcio, y ahora se podía desatar una revuelta de parte de los esclavos, lo cual generaría una reprimenda aplastante de parte del imperio. Pero el punto culmen o máximo para la liberación de Israel aún no había llegado, de manera que Moisés, por la fe, puede ver el escenario completo y sabe que lo mejor en ese momento es huir de la persecución del faraón a otras tierras para luego regresar
y entonces sí, enfrentarse sin temor alguno ante este enemigo del pueblo de Dios. La fe de Moisés tuvo la grandeza y el valor de esperar a que Dios dijera, ahora es el momento. Él comprendió que todavía no estaba preparado para ser el líder en el pueblo de Dios. Realmente Moisés actuó precipitadamente como líder y las cosas no salieron bien. Debía esperar el tiempo propicio. Moisés aprendió a través de la experiencia que para fungir como líder o guía en el pueblo de Dios se necesita tiempo. Sí, tiempo de preparación. Y él pudo esperar 40 años más para regresar a Egipto como el verdadero ministro del Dios del cielo. El apóstol Pablo instruye a la iglesia diciendo que nunca debiéramos poner en el ministerio a un varón inexperto. Él dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, hablando de las calificaciones para ser anciano, él dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La segunda vez que Moisés sale de Egipto, y esta vez de manera definitiva, no había miedo ni temor ante la ira del rey, porque Moisés estaba en la voluntad de Dios, y la fe había esperado pacientemente en la gracia divina y en los medios que Dios ha escogido. Moisés, en esta ocasión, no tuvo temor, porque ahora actuaba dirigido por la palabra de Dios. En el desierto, Dios le capacitó para ser el ministro para la liberación de su pueblo. Fue una capacitación extensa, 40 años, pero la fe de Moisés le llevó a esperar pacientemente. Él sabía que Dios le había llamado para un trabajo especial, pero ahora no se apresuraría a adelantar el tiempo establecido por Dios para el inicio de su poderoso ministerio. Moisés aprendió lo que muchos jóvenes deben aprender hoy, que los grandes logros de la vida no se obtienen de un día para otro, sino que en muchas ocasiones esto se da en los días maduros de la vida, luego de haber pasado por un largo tiempo de formación a través del estudio y la experiencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos rogarte que el día de hoy nos bendigas abundantemente con tu gracia y quites de nosotros todo temor, temor a Satanás, temor al mal, temor a nuestros adversarios, a los adversarios de tu reino, a los que se oponen al evangelio, y concédenos hoy hablar de ti, oh Cristo. Amén.